Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Eirin81, Hola. Glo9. ¿Y con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy vamos a hablar del resumen de nuestras lecturas del año 2023, así que... ¡Vamos allá! 2023 ha sido un año de lecturas un poco extraño, porque nuestra sección de Glir Books ha sufrido ciertas modificaciones, ¿verdad, Eirin? Sí, creo que más o menos hemos leído un poco menos quizá, pero hemos seguido leyendo bastante. Lo que pasa es que en la sección de Glir Books no hemos subido tantas reseñas como deberíamos haber hecho, la verdad. Hemos cambiado también un poco el horario, en vez de los miércoles a los domingos por la mañana, que es un día más de relax, y esperemos que os guste. También lo podéis dejar en comentarios si os parece bien y estas cosas. Y nada, vamos a hacer un repaso de los libros que hemos leído, después comentaremos algunos otros que no tenemos aquí y que ya veremos por qué. Y podéis dejarnos en comentarios también cuál queréis que hagamos reseñas si aún no está en el canal, porque hay bastantes que sí, pero otros no, que no, ¿vale? O proponernos vuestras lecturas, que siempre es interesante. Exacto. Vamos a empezar con Harry Potter, la piedra filosofal, que bueno, fue la edición limitada esta de 25 aniversario, porque oye, 25 años después volvimos a leer el inicio de toda esta historia. Unos cuantos menos igual, pero sí. Es que estamos acostumbrados a ver las pelis y la tienes muy, muy clavada, ¿no? Pero el libro es un nuevo descubrimiento de Harry Potter porque vas a tener detalles que no aparecen en las pelis. Y la verdad que moló mucho. Sí. Y con esta edición tan chula, pues no podía faltar. Sí, porque tiene ahí marcos dibujados, ilustraciones de ella, anedotillas por ahí. Son cosillas curiositas. Muy chulo. Luego vamos con otro, que en este caso es El ángel de la ciudad, de Eva García Sáez de Urturi, de la serie Kraken. Que nada, que este caso nos lleva a Venecia. Pasamos del libro negro de las horas, que eran más o menos en Madrid, por ahí, a Venecia, ¿vale? Que está súper guay porque sigue con la conexión de los personajes principales, ¿no? Y demás. Pero nos gustó tanto el libro negro de las horas que ahí quedamos un poco... Está muy guay el libro, pero a veces los autores dejan el listón tan alto que después... ¡Ay! Te falta algo, ¿no? Pero la verdad que estuvo muy guay y para la saga está muy chulo. Y las ganas de visitar Venecia están. Exacto. Vamos con otra saga, de verdad que este año hemos continuado unas cuantas, ¿eh? Sí, que en este caso es Los Inocentes, de María Oruña. Hombre, esto no podía faltar. La verdad que además nos ha dicho la autora que es un poco un antes y después de la saga, después de este libro. No se sabe si habrá más o no, o qué pasa. Pero es un libro bastante diferente, como suele ser cada uno, ¿no? Cada uno está centrado en un género, un estilo de narrativo. Entonces, pues ahí es como... La verdad es que sorprende bastante. Sí. Y teníamos muchas ganas de que volviera y esta vez nos ha sorprendido, pero muy, muy bien. Sí. Quizá había alguno anterior que nos dejó un poquitín más fríos, ¿no? Pero este nos ha gustado mucho. Ha vuelto ahí. Y todo lo que extrae ahí, siempre los paisajes de Cantabria y todas estas cosillas que le dan... Y con mucha emoción, mucho ritmo así de... Sí. Muy peliculero en plan, en sentido muy cinematográfico. Sí, tiene ese ritmo que te va atrapando, Por unas partes y por otras hay reflexiones muy interesantes, la verdad que sí, no, muy las chulo. Filosofías, las líneas estas de filosofía que te deja Oruña son no, reflexiones interesantes de ponerte del lado de el malo, digámoslo así, y tú pensar, pues puede ser que sea tan bueno o tan malo, ¿no? Esas cosillas. Los Inocentes. Vamos con... que estamos aquí, todo... Nos hemos enganchado a ciertas sagas que vamos. En este caso es La dueña, de Isabel San Sebastián. Ajá. Un libro también muy chulo. Este caso es una saga, pero es una saga que tampoco es como que... Muy cerrada. Muy cerrada, sino que hay ciertos hilos que unen libros con otros, pero en este caso tampoco es que digas, uy, me he perdido... O sea, simplemente hay como un enlace con las otras, que eran pues La Visigoda, Las campanas de Santiago, todas estas... novelas históricas de la Reconquista que están muy, muy guay. Y la verdad que esto merece la pena. Y además la protagonista es, digamos, una mujer y cómo... Empoderamiento. Sí, ahí en las fronteras, en los territorios fronterizos, ahí cuando estaban entre el territorio, digamos, cristiano y musulmán y todo esto. Está sí, la Reconquista. Muy interesante, la verdad. Isabel San Sebastián siempre sorprende con estas cosas históricas que merecen la pena. Y bueno, pues no sé qué pasa, pero aquí quitando Harry, todo mujeres empoderadas, Eirin. ¿Cómo nos gustan? Y en este caso vamos con La Dama Azul, de Javier Sierra, que además es un libro que nos gustó mucho porque tiene... Es muy interesante, la verdad. Eso de la monja de Ágreda, ¿vale? Sí. Que estaba en dos sitios a la vez y todo esto, cómo lo conecta con
con estudios actuales de ciertas cosas que alucinas, y esto lo conocíamos también por un reportaje que hizo. Sí, tiene una serie en Movistar que es... no me acuerdo cómo se llama, Mundos... No, Mundos... No sé cómo es, pero sí. Es de Movistar, es una serie de Movistar que además vimos la serie entera y vimos el capítulo de la Dama Azul, que está muy bien, porque además la hace el propio Javier Sierra. Y toda la investigación que hay detrás, y la verdad que me gustó mucho porque pensé que solo era la historia de esa monja, pero hay otras cosas detrás, y la verdad que muy, muy interesante. Sí, es un máster de investigación ahí curiosete. Muy bien, muy bien. Vamos con otro lado, y en este caso vamos con Contrapunto, Recuerdos de Baja y Duelo, de Philip Kennicott, que este libro pues está aquí porque la portada dijo, oye, y lo que viene siendo un poco la sinopsis, Eileen, porque hay un señor en Estados Unidos que ha escrito parte de mi historia, de mi vivencia. Muy curioso, muy curioso. Unas reflexiones sobre el duelo, sobre la música, muy interesante, y el piano y cómo volver a la música tras perder a su madre y todo esto, o sea, muy, muy personal. Sí. También a la vez muy técnico en ciertas partes, que para gente que no conocemos todo esto de teoría musical es quizás un poquitín más complicado, pero quita esos trozos y la verdad que muy chulo, muy interesante. Filosofías de vida y, oye, cómo al final procesar el duelo o vivir las fases del duelo a través de música. De música. Nos hemos puesto ya intensitas, Irene, porque este es de Él y yo, de Sandra Ticci, de la editorial La Calle, que este libro, sí que nos ha dejado unas reflexiones brutales de la vida, de la empatía, de vivir en sociedad y del dolor ajeno, que no sabemos muchas veces. Exacto. Es que además, en primer lugar, hay que agradecer a La Calle, que este año pues hemos ahí hecho algunas colaboraciones y siempre es de agradecer conocer todas estas historias a través de los libros, sobre todo del mundo LGTBI y demás, que está bien darlos a visibilizar porque te dan un punto de vista que a lo mejor incluso nosotros siendo del colectivo, digamos la comunidad colectivo tampoco me gusta decir, pero cómo descubres otros matices, otras vivencias interesantes. Y en este caso, pues Él y yo es un libro muy, muy, muy interesante. Recomendadísimo. Cómo ves el proceso de una persona que se cambia de hombre a mujer ya en la edad muy adulta, ¿vale? Y todas las reflexiones, todo cómo ha cambiado, cómo ha ido, cómo afrontó esa situación y sobre todo la vida. Porque en esa historia no solo es de que un hombre se transforme en mujer, sino que es cómo afrontas la vida. O sea, es más allá de eso, es un poco cómo tienes que afrontar la vida y cómo vivir tu vida y demás. O sea, muy, muy interesante. Parte mucho de la autoaceptación, que eso es a veces, quizás seamos muy crueles con nosotros mismos. Y seguimos con la editorial La Calle porque estamos con Eres mi hija, de Anabel Rodríguez Negrete, y en este caso también trata el tema transexual, pero desde el punto de vista de la madre, que bueno, la portada es genial y el libro también, ¿eh? Sí, sí. Ojo. Cómo cuenta la historia de su hija, ¿vale? Cómo fue todo el proceso, siendo menor y todo eso. Muy, muy interesante. La verdad que son novelas que nos han abierto mucho los ojos, sí. Porque muchas veces sí, yo pues conozco esta situación o lo que sea, pero no la conoces hasta que alguien te cuenta cómo es por dentro, tú puedes verlo y tal, y dices, sí, tal. Pero hasta que lo conoces por dentro no sabes, y está muy bien para ver, tenemos que ser la empatía, es necesario conocer para empatizar. Vivimos en sociedad por algo. Y el último es Clara, el último de mami, la mamá. Calle. Sí. Que en este caso es de Mari Carmen Fernández, ilustrado por Ángela Berro, y es de la sección de La Calle Infantil, y muy interesante porque vamos a ver cómo Clara tiene dos mamis y cómo afronta la situación en el cole y esas cosas. Es muy, muy interesante porque nos dimos cuenta de que hay pocos libros que a lo mejor traten este tema, ¿no? De cómo un niño ve pues, la vida teniendo dos mamás o dos papás o lo que sea. Sí. Y nos pareció muy interesante, la verdad. Sí. Y es un libro... Es curioso porque es un libro que, aunque es para niños, yo creo que lo entienden más los adultos que a lo mejor los niños. No sé, es una cosa ahí curiosa, ¿no? No sé, me pareció interesante. Si queréis hacemos una reseña, que ese sí que no tenemos reseña hecha en el canal. Correcto, y ese lo leímos en nada. O sea... Sí. Pasamos con Javier Pérez y Yara, La maldición de las águilas. Un libro que conocimos visitando las médulas en León, que si no lo conocéis, pues es la mayor explotación de cielo abierto de la época romana, buscando oro. Y vamos a tener pues mucho de aquella época. Sí. Astures sí, y romanos, o sea, las tribus que había antes de los romanos, y las luchas y
las relaciones entre esas historias y bueno, también tiene un cierto matiz, ¿cómo diríamos? Mitológico, de leyenda, un poco así, con ciertos toques místicos, ¿no? Está interesante, la verdad. Y ya era personaje mujer también. Ahí estamos. Empoderamiento. Este año hemos leído muchas cosas ahí de... Y otro de los colaboradores de este año ha sido El Transbordador. Y Damián Cordones trae Parisia. Este libro, esto lo tenemos pendiente de reseñar, pero es una cosa muy, muy curiosa. O sea, es un libro muy interesante. Leyendo la sinopsis nos llamó muchísimo la atención y dijimos, esto tenemos que leerlo. Es como que cuando se acaba la dictadura, ciertas personas del régimen deciden marcharse a Portugal para evitar represalias o lo que sea. Y empieza a montarse ahí una historia súper como fantasía, otro mundo, se cree un rey, uno de ellos, y monta su corte como si fuese Luis XVI, creo que era. Y bueno, se monta allí una historia y es como si fuese un juego de rol y aquí cada personaje hace su parte y no sabes ya, a veces ellos ni siquiera saben, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Me está vacilando? ¿No me está vacilando? Sí, llega un momento unas que cosas ahí muy... que dices, ¡guau! Pero te explota la cabeza. Sí. Pero es muy, muy, muy chulo, la verdad. Es como salir de los libros de siempre, de historia, no sé qué, novela negra, no sé cuánto. Esto es como, ¡buah! Venga, algo totalmente... No se sabe qué, pero ahí Dijimos, está. esto es muy surrealista, y es surrealista. Sí, pero está muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Y otro de Transbordador, en este caso es La danza del Goju de Ferran Varela, que además también está el juego. Claro. Hace años que ya salió publicado, pero este año salió el juego, el Goju, por GDM, y dijimos, oye, tenemos que leer la novela antes de jugar al juego para tener un poco de cabeza. Después no hace falta, ¿no? Pero está guay saberlo. Y también es otro fantasía, digámoslo así, pero muy reflexivo. Sí. Muy reflexivo sobre la sociedad, ser aceptado o no, y todas estas cuestiones. La verdad es que este año fue mucho de profundizar, muy filosófico en cierto modo, ¿no? Cómo profundizar y demás. Y es como un mundo medieval, digámoslo así, ¿no? Así un poco medieval. Y hay una raza que son los Gohut y otros que son los humanos. Y diferentes familias, clanes que luchan y van a la caza del Gohut. Y el Gohut son unos salvajes, pero realmente igual los salvajes, ¿quiénes son los salvajes? No se sabe. O sea, tiene pasajes muy interesantes, metafóricos por ahí. Sí, tienen muy buenas reflexiones y son cortitos que se leen, pues en un viaje un poco largo. Sí, hay que con pausa también. Sí. Y luego tenemos el universo de Oliver, de Miguel Ángel González Carrasco, que tiene peli. Sí, aunque la peli no tiene casi nada que ver con el libro, ¿vale? O sea, el libro y peli separados. Sí. Y nada, aquí también es un poco... ¿Cómo podríamos decir esto? También es fantasía, cierta ciencia ficción, podría ser, surrealismo también. Es muy, muy curioso la infancia de unos niños que pasan cosas, un barrio, o sea, es como un barrio pues, de los años 80, que es lo que nos llamó la atención, porque tiene muchas referencias a aquella época y a jugar los partidos en el andar en bici, el barrio por ahí, exacto, tal, y cómo se movían y tal. Y hay un chico que es bastante especial y peculiar, que le pasan ciertas cosas, ¿no? Que ya no sabemos si son reales o no son reales, o qué está pasando ahí, pero algunas son bastante chungas, entonces, muy interesante. Y creo que volvemos a las sagas. ¿Vamos a las sagas? Sí, porque tenemos un asunto muy delicado de Jesús Locampos, que sigue la serie de las chicas del licor de hierbas. Y sí que nos llamó la atención porque la plaza de Regla, frente a la Catedral de León, aparece ardiendo los restos de un anciano sobre una silla de ruedas. Entonces fue como, ¡wow! Y aparte que Jesús nos lo ha mandado muy firmado majo, y muy todo, grande. O sea, lo conocimos en la Feria del Libro del año pasado, creo, recordar. ¿Hace 2? ¿O hace 2? Creo sí, que fue. Igual hace 2. Y la verdad que nos pareció el libro anterior muy interesante y claro, tenía León como trasfondo y es un asunto muy delicado lo que se trata aquí también. Sí. Puede herir a lo mejor a la sensibilidad de ciertas personas, podría ser. Sí. En algunos casos. Pero bueno, temas... hay que verlo con su tal. Sí. Es un asunto muy delicado. Sí, pero bueno, que el primer párrafo ahí, pucha lío. No, pero está muy guay, la verdad. Sí.
esa socarronería leonesa, ¿no? Es irónico, sarcasmo, sí. Está muy ahí metido y la verdad que y los medios de comunicación, que siempre son novelas que es la policía, el inspector y tal, aquí también hay policía, pero casi siempre están los medios de comunicación por ahí, que él controla mucho de eso, entonces siempre están por ahí metidos, que eso también le da subidilla a la novela, es interesante. Su toque. Y luego vamos con Proyecto Kelvin de Jesús Ruiz Machuca, nuestro gran Chuca, que además tenemos la edición coleccionista ahí dedicada y nos metemos en... Perdón, sí. Perdón. Es un libro que lo hemos visto un poco crecer, porque pudimos leerlo antes de que saliera publicado, un poco comentándole cosas con el autor, que nos une una gran amistad. Grande Chuca. Y es un juego de ciencia, un libro de ciencia ficción muy interesante, que no era un tema que nosotras controlásemos mucho y que tampoco nos atraía, y después de estos libros empezamos veis que hay bastante fantasía ya por ahí y ficción, entonces nos metió ya en el mundillo y la verdad que, libro chulísimo, la verdad. Ojo, es un... Proyecto Kelvin es un universo que es muy interesante. Distópico, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, sí. Pero es un libro de leer pausadamente, tranquilamente y demás. Tenemos la entrevista además con él, si queréis saber un poco del libro, que ya veréis que es un grande una pasada. Yo tengo ganas de volver a leerlo. Sí. Porque cada vez que lo lees tiene su cosilla. Y vamos con Motel de Discordia, de un paisano de Jaén, de Fran Moreno, que nos llegó un poco por sorpresa. Sí. Y oye, la verdad que este año agradecemos mogollón porque fue curioso, porque hemos leído, hemos sacado un poco menos de reseñas, pero ha venido gente diciéndonos, oye, ¿puedes leer mi libro y vemos a ver qué tal o lo que sea? Entonces nos ha gustado mucho, la verdad que nos encanta conocer libros de autores, pues estos son autopublicados, Proyecto Kelvin, Motel Discordia, ¿no? Y son libros súper interesantes y que merecen una oportunidad. Y este libro, bueno, esto ya fue el surrealismo, es un libro heavy, ¿vale? Es gore en ciertos aspectos, que tampoco es más gore que hemos leído. Tampoco es una cosa que leamos mucho, la verdad, pero cómo nos ha gustado el libro. En ciertos aspectos, es como que te da un poco de cosa, porque hay cosas muy fuertes, sí que es verdad que hay cosas muy fuertes, pero tienes ganas de seguir leyendo a ver qué pasa, porque es que es todo tan... ¿Qué está pasando aquí? De hecho, es que no me dejaba terminar. O sea, yo leía, me intentaba procesar pero sigue, ya bueno, déjame un segundo que quiero saber qué está pasando, qué estoy leyendo, de verdad está pasando esto. Es tan de, ¿qué está pasando aquí? Es que, heavy. Y también tenéis la entrevista con el autor para conocer un poco más, que bueno, es... Un grande, y creo que tendremos más noticias de él, o sea que... Pero eso sí, es un libro que tienes que tener un poco de estómago. Sí, hay ciertas cosas que... El protagonista es un asesino en serie, digámoslo así. Entonces, y hay escenas bastante... bestias. Así que cuidado. Vale, y después tengo que decir que hemos leído también, después vamos con los libros que estamos leyendo, hemos leído también bastantes libros sobre juegos de mesa, que eso tendremos un vídeo aparte para comentaros un poco los libros que más de teoría y demás. Y también hemos escuchado, que eso no los tenemos en físico, por ejemplo, El alfabeto de los pájaros, No olvides mi nombre y otro que ahora no me acuerdo. El camino, ¿cómo se llama? La fraternidad del camino, que nos lo hizo llegar Xavier Deop, que ese nos falta un poquitín, pero bueno, ese sí dice que lo estamos escuchando porque tenemos el documento y lo ponemos con el Google para escucharlo. No, pero había otro que... La bailarina de Auschwitz, Libraco, que ese lo escuché yo sola y tengo que poner a Glo para que lo lea porque también tiene reflexiones muy, muy interesantes sobre la vida. Sí, parece que los conflictos te llevan a profundizar y retroinspección ahí a tope. Sí. Cuidado, ¿eh? Y hablando de esos libros, estamos leyendo otros y uno que me dijo Irene, ya lo había leído, lo he escuchado también. 2 veces ya. Y me dijo, tienes que leerlo, que es Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas. Estapé. Perdón, que me he liado un poco, me estapé con el nombre. Perdón. Muy interesante el libro, ¿eh? Es un libro que trae reflexiones muy buenas, que te hace mucho darte cuenta de, a ver, pero ¿cómo me tomo yo esto? Vale, pues voy a darle una vuelta. O cuando te pasen estas cosas,
Intenta respirar un poco antes para... Te da muchas claves para sentirte bien y que puedas quitar todo tu potencial. De hecho, yo este libro lo leí en 2018, cuando estuve ahí bastante chunga psicológicamente, y me ayudó muchísimo. Yo recuerdo que pues, ir con el psicólogo tal, estar esperando y estar escuchando este libro, leyendo este libro, y a mí me ayudaba mucho, la verdad. Y lo volví a leer después más tarde y ahora pues yo creo que también es una buena época. Está siempre bien leerlo porque además te da como algunas pautas para que tú pienses, oye, ¿qué sacaría de mi vida? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Muy, muy interesante. Correcto. Y luego pues tenemos de David Gago San Pedro, el diario de Ertelion. El libro primero, que es el de los guardianes. Sí, que encima va por la tercera edición y muy interesante este nuevo orden. Este no lo hemos empezado, no lo hemos acabado, ¿vale? Estamos por ahí por la mitad. Pero creo que este año ha sacado ya el último libro de la saga. Y no sé si son 7 o así. 7, 8, sí, porque el primero era tan largo que le recomendaron dividirlo. O sea que... Es muy, muy heavy. Es increíble cómo crean mundos. O sea, la capacidad de la gente de crear mundos y cómo engancharte a ellos. Que al final, oye, pues yo quiero visitarlo, quiero visitar Ertelion. Y la verdad que no lo conocíamos nada y el autor, estuvimos un día, coincidimos en unas cosas y nos dijo, oye, si queréis, ya veo que sé que hacéis libros y tal, a ver si lo podéis leer y tal. Y dijimos, ostras, claro. Lo que pasa es que estamos acumulando, el fin de año está siendo un poco locura, pero tenemos eso, estamos leyendo Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y también estamos leyendo, que es La fraternidad del camino, de Xavier Deop, que es un libro que lo puedes conseguir si colaboras con la Fundación Isabel Gemio, ¿vale? Que hace proyectos de investigación sobre enfermedades raras, que dejaremos por ahí el enlace para que, si os queréis echarle un ojo, participar. Y es un libro muy interesante sobre el Camino de Santiago, tradiciones, leyendas, muy chulo, la verdad. Y más o menos creo que ha sido todo lo que hemos leído, alguna cosilla más seguro que nos ha quedado por el tintero, pero bueno, ahí está lo que hemos leído, que esperemos que en 2024 sea más. Sí, hay que seguir leyendo porque al final leer es un ejercicio muy interesante, tanto si es compartido como si es propio. O sea, al final la lectura es una actividad muy, muy recomendable por todo lo que se llega a aprender. Y ya sabéis que tenéis casi todos los libros reseñados en el canal. Los que no están y os interesen, pues nos dejáis un comentario abajo y lo hacemos sin problema. Y ya vendrán otros más, que ya tenemos ahí un súper lista de libros por leer y los que estamos leyendo, así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.